Bienvenidos a Homeostasis, un canal dedicado a la enseñanza de temas relacionados con el área médica. En esta ocasión te encuentras en nuestra serie de videos dedicados al examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. No te olvides de revisar las listas de reproducción dedicadas a este tema. Te invito a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones. Puedes suscribirte utilizando el botón que se encuentra debajo de la descripción del video. Te recomiendo hacerlo ahora mismo. En este video hablaremos del tema 1.2.2, estructura y función de los organelos celulares, y el tema 1.2.3, diferencias entre células procarióticas y eucarióticas, del temario de biología. Comencemos entonces con el tema de estructura y función de los organelos celulares. Los organelos son estructuras contenidas en el citoplasma celular que desempeñan funciones específicas. Dentro de cada organelo se llevan a cabo reacciones bioquímicas específicas en un ambiente específico. Esto sucede gracias a una característica de las células eucarióticas conocida como compartimentalización. La compartimentalización del citoplasma se refiere a que dentro de la célula existen espacios cerrados o compartimentos, que son los organelos, que tienen condiciones ambientales distintas entre sí y respecto al citoplasma. Gracias a esto, dentro de cada organelo pueden existir enzimas específicas que no podrían funcionar en el citoplasma o en otros compartimentos. Es decir, que las reacciones llevadas a cabo por estas enzimas solo pueden suceder en el compartimento que las contiene. Es necesario identificar dos tipos de células con organelos, la célula animal y la célula vegetal. También es importante mencionar que cada célula puede estar rodeada por una o dos tipos de cubiertas celulares. En el caso de la célula animal, esta solo está rodeada por una membrana plasmática, mientras que la célula vegetal está rodeada por una membrana plasmática y recubriendo a esta una pared celular de celulosa. A continuación, vamos a identificar las diferentes partes de la célula animal. En primer lugar, la estructura más externa de la célula animal es la membrana plasmática. El espacio interno de la célula, en donde nadan los demás organelos, se conoce como citoplasma. Por lo regular, en el centro de la célula encontrarás al núcleo. Este se encuentra rodeado por su propia membrana nuclear, o también llamada envoltura nuclear. Es muy importante que notes que dentro del núcleo hay otra estructura redondeada llamada nucleolo. Pegado al núcleo se encuentra un organelo llamado retículo endoplásmico rugoso, y junto a este se encuentra el retículo endoplásmico liso. Nota que la diferencia entre ellos es que el retículo endoplásmico rugoso tiene unos puntitos y el retículo endoplásmico liso no los tiene. Después de los retículos se encuentra el aparato de Golgi. El siguiente organelo es la mitocondria. Es muy importante que memorice su forma. Luego encontramos al lisosoma. Nota que se representa como un círculo que parece tener algo adentro. El siguiente es el citoesqueleto. Cabe señalar que el citoesqueleto es, como su nombre lo indica, el esqueleto de la célula, por lo que la representación en este dibujo es ilustrativa. El siguiente organelo es el centrosoma, que contiene a los centrómeros. Por último, encontramos al peroxisoma. Ahora veamos los componentes estructurales de la célula vegetal. Comenzamos con la membrana celular. Rodeando a la membrana celular encontramos a la pared celular de celulosa. Recuerda que esta estructura es exclusiva de células vegetales. El líquido viscoso en donde nadan los demás organelos al interior de la célula es el citoplasma. La estructura redondeada más grande al interior de la célula es el núcleo. Recuerda que el núcleo se encuentra rodeado por su propia membrana o envoltura nuclear. Si dentro del núcleo se observa otra estructura redondeada sin una membrana que lo rodee, este será el nucleolo. Pegado al núcleo se encuentra siempre el retículo endoplásmico rugoso. Posteriormente encontramos al retículo endoplásmico liso. El siguiente organelo es el aparato de Golgi. Luego encontramos a la mitocondria.
La siguiente estructura es exclusiva de las células vegetales, el cloroplasto. Y por último, encontramos una estructura llena de agua llamada vacuola. A continuación, comentaremos las principales funciones de los organelos celulares. Comenzamos con la membrana celular. La membrana celular es una bicapa fosfolipídica, es decir, que está formada por dos capas de fosfolípidos. Se encarga de aislar a la célula de su entorno, es decir, que es la frontera entre los ambientes intracelular y extracelular. Es muy importante que recuerdes que la membrana celular es semipermeable, ya que regula el paso de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. Además de los fosfolípidos, la membrana celular contiene proteínas que son las encargadas directas de regular el paso de sustancias. También contiene colesterol, que se encarga de regular la fluidez de la membrana. Ahora toca el turno de la pared celular. Existen tres tipos de células que tienen pared celular: la célula vegetal, las células de los hongos y las bacterias. La pared celular de las células vegetales está formada por celulosa, le da forma y rigidez a la célula y otorga también aislamiento. En el caso de la pared celular de los hongos, esta se encuentra formada por quitina. De igual manera, otorga rigidez y aislamiento, además protege a la célula de cambios osmóticos. La pared celular de bacterias se encuentra formada por péptidoglucano y es esencial para la supervivencia de las bacterias. El citoplasma es el fluido en donde se encuentran inmersos los organelos. Contiene agua, sales, enzimas y otras moléculas orgánicas. Es importante mencionar que en el citoplasma se llevan a cabo la mayoría de las reacciones metabólicas de la célula. La más importante para el examen es la glucólisis, así que no lo olvides, la glucólisis sucede en el citoplasma de la célula. El citoesqueleto se compone de una variedad de proteínas filamentosas. Le aporta rigidez y soporte estructural a la célula, es decir, le da la forma a las células. Participa en el movimiento celular y en el transporte de sustancias dentro de la célula, y además es importante en el proceso de división celular y en la segregación de cromosomas, como el anillo contráctil de actina y miosina en la citocinesis y el uso acromático que participa en la mitosis y en la meiosis. El núcleo es un organelo de gran importancia para las células, ya que contiene al material genético necesario para la síntesis de todas las proteínas del organismo. Además, se encarga de dirigir y regular todas las funciones celulares. A su vez, el núcleo se divide en tres estructuras: una membrana nuclear, algo llamado cromatina, y un nucleolo. La membrana nuclear contiene poros por donde se regula el paso de sustancias hacia adentro o hacia afuera del núcleo. La cromatina son hebras de ADN asociadas a proteínas que no se encuentran compactadas. Cuando estas hebras se compactan o se condensan, se convierten en los cromosomas. El nucleolo es una estructura compuesta por ADN con las instrucciones para la síntesis de ribosomas, es decir, en el núcleo sucede la transcripción de ADN a ARN ribosomal. El retículo endoplásmico rugoso es una red de tubos y cisternas membranosas conectadas entre sí. Como ya se indicó en las partes de la célula, el retículo endoplásmico rugoso es continuo con la membrana nuclear, es decir, que se encuentra pegado al núcleo. La palabra rugoso se refiere a los puntos que se encuentran en la superficie de este organelo. Estos puntos son ribosomas. El retículo endoplásmico rugoso es el sitio de síntesis de proteínas. Cabe señalar que las estructuras que se encargan directamente de esta función son los ribosomas. Otra función del retículo endoplásmico rugoso es el transporte de vesículas. El retículo endoplásmico liso, al igual que el retículo endoplásmico rugoso, es una red de tubos y cisternas membranosas conectadas entre sí. La palabra liso se refiere a que, a diferencia del retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso no tiene ribosomas. Entre las funciones de este organelo se encuentra la síntesis de lípidos
el almacenamiento de calcio, la desintoxicación y, al igual que el retículo endoplásmico rugoso, el transporte de vesículas. El aparato de Golgi es un organelo formado por un conjunto de sacos membranosos aplanados. Tiene dos caras, la cara cis y la cara trans. Las principales funciones del aparato de Golgi es la modificación de proteínas y el empaquetamiento de las mismas. Al igual que el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso, participa también en el transporte de vesículas. La mitocondria es uno de los organelos más importantes de las células. Tiene dos membranas, una membrana interna y una membrana externa, además de un espacio interno llamado matriz mitocondrial. La mitocondria es considerada la central energética de las células, ya que en ella se llevan a cabo varias reacciones de la respiración celular, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Todo esto resume en la función más importante de la mitocondria, la síntesis de ATP. El peroxisoma es un compartimento celular especializado en la síntesis de peróxido de hidrógeno, que después es convertido en agua. Los lisosomas son vesículas que contienen enzimas digestivas, que se encargan de la hidrólisis o digestión de macromoléculas. Además, se encargan de la destrucción de sustancias externas extrañas y el desensamble de organelos dañados para su posterior reciclaje. El centrosoma es un centro organizador de microtúbulos, debido a que fibras de microtúbulos surgen de ella. Lo más importante para el examen es que el centrosoma contiene un par de centriolos, que son estructuras importantes para el ensamble del uso mitótico o acromático necesario para la división celular. El cloroplasto es un organelo exclusivo de células vegetales y algas. En él se llevan a cabo las reacciones de fotosíntesis, que es la transformación de energía luminosa a energía química y su posterior almacenamiento en forma de glucosa o almidón. Las vacuolas son grandes vesículas de almacenamiento de agua y desechos. Estas estructuras son exclusivas de células vegetales. Ahora hablaremos de las diferencias entre células procarióticas y eucarióticas. Para esto llenaremos la siguiente tabla. El significado de la palabra procarionte es antes del núcleo, que se refiere a la ausencia de este organelo en este tipo de células. Por otro lado, el significado de la palabra eucarionte es con núcleo verdadero, ya que este tipo de células se caracteriza por tener núcleo. Se piensa que el origen de las células procariontes fue en un proceso llamado quimiosíntesis, mientras que el origen de las células eucariontes fue gracias a un proceso llamado endosimbiosis. El tamaño de las células procariontes es de 1 a 10 micras y el de las células eucariontes es de 10 a 100 micras, es decir, que las células de mayor tamaño son las eucariontes. En cuanto a organelos, estos se encuentran ausentes en las células procariontes, es decir, que las células procariontes no tienen organelos. Por el contrario, las células eucariontes sí tienen organelos, es decir, los organelos en las células eucariontes están presentes. El DNA o ADN en las células procariontes se encuentra disperso en el citoplasma, mientras que en las células eucariontes se encuentra encapsulado dentro del núcleo. La principal ventaja de las células procariontes frente a las eucariontes es que éstas pueden sobrevivir como organismos unicelulares. Por otro lado, la principal ventaja de las células eucariontes frente a las procariontes es la compartimentalización del citoplasma. Los anexos son estructuras que están presentes en células muy especializadas. En el caso de células procariontes podemos encontrar flagelos, pilis y fimbrias, mientras que en las células eucariontes podemos encontrar flagelos y cilios. Algunos ejemplos de células procariontes son las bacterias, como la E. coli, Mycobacterium tuberculosis, Vibrio cholera y las cianobacterias. Como ejemplos de células eucariontes tenemos a las células vegetales, células animales, células de hongos y algunos organismos llamados protistas.
Este es un prototipo de una célula procarionte, específicamente de una bacteria. Podemos observar que cuenta con una pared celular de péptidoglucano. El ADN se encuentra disperso en el citoplasma y cuando éste se condensa forma un único cromosoma que se enrolla como una estructura llamada nucleoide. También es posible encontrar material genético extracromosomal, es decir, que no forma parte de los cromosomas. Estos se conocen como plásmidos, que participan en el proceso de reproducción bacteriana y resistencia a antibióticos. Por último, encontramos al flagelo, cuya función es permitir la movilidad de esta célula. Espero que el video te haya sido de utilidad. Si lo fue, no olvides dejar un like y suscribirte, compártelo en redes sociales y mucho éxito en tu examen.